Gracias por su amable sintonía. Vamos a nuestro Foro Ciudadano, este espacio que viernes a viernes tiene como intención reunirnos a ustedes como televidentes y a jóvenes de nuestra sociedad salvadoreña para abordar de alguna manera los temas que son más relevantes para todos, como los hemos conocido a través de los medios, y opinar respecto a esto para crearnos un criterio propio de esa realidad nacional con la que convivimos diariamente. Están con nosotros hoy los jóvenes Mauricio Maravilla, Juan Pablo Pérez y Rafael Hércules. Les agradecemos como siempre el darnos su tiempo, la oportunidad de estar acá. Gracias por levantarse temprano y prepararse también sobre estos temas de realidad nacional. A ustedes les agradecemos que también participen marcando el 2556-1800, que es como siempre el teléfono que tenemos habilitado para este espacio. Temas de realidad nacional son variados y muy interesantes. El caso de Paco Flores, por supuesto, de Francisco Flores, el tema de la economía, los discursos del presidente electo Sánchez Serén, la gira que ha realizado por diversos países, incluyendo la que continúa en Venezuela y dice también irá a Estados Unidos antes de la toma de posesión del 1 de junio, y sin faltar el tema de la violencia y la evolución que está teniendo esto de la tregua en este momento. Así que creo que con esos temas tendremos para nuestro programa de hoy, empezando por lo más importante, caliente, y lo que a la población sigue manteniendo en preocupación. ¿Cómo resolvemos la violencia? ¿Cómo resolvemos las maras que se han desatado, al asesinato en las calles, a la pugna territorial, al ataque a la policía? ¿Cómo se ha reaccionado al llamado de diálogo hecho por las iglesias, el ministro Perdomo, el tema de los mediadores de la tregua, Naciones Unidas que dice, mire, ya no se anden reuniendo tanto, ya hay documentos que pueden empezar a utilizarse para resolver el tema? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo están viendo esta situación? Un nuevo comunicado de las maras y todo esto. Sí, definitivamente, como que el tema de tregua no termina de morir. Ahora es como una etapa más evolucionada, si se puede decir así. El gobierno no acepta todavía la palabra tregua. Tenemos a un fiscal que está totalmente en contra y lo llama como un intento hipócrita porque no se ven resultados concretos. Concuerdo con esa postura porque si bien la tregua anterior ayudó para reducir el porcentaje de personas muertas diario, en realidad la violencia no cesó. En realidad la inseguridad se mantuvo latente, porque lo único que se hizo fue enfriar los números diarios, pero el tema de extorsiones, el tema de secuestros, el tema de privaciones de libertades siguió. Entonces, y sigue en este momento. Ahora, esa tregua se rompe y los números vuelven a subir. ¿Eso qué quiere decir? Que al final ese 4 punto y algo que se logró en algún momento como número mínimo en los asesinatos diarios, seguían siendo personas civiles. Lo que se ahorró, si se puede utilizar ese término, fue la matanza entre miembros de pandillas, pero la inseguridad se mantuvo en todos los niveles. Este nuevo intento de diálogo, si bien es importante, pero nuevamente quedamos sin claridad, nuevamente quedamos sin transparencia y nuevamente no estamos escuchando cuáles son las acciones concretas que se van a tomar. Me parece extraño que ya diferentes ministros de seguridad no entienden que se tiene que hablar de tema de prevención de violencia como un inicio, represión de la violencia que ya existe y de los delitos, que tiene que haber una conjunción entre sistema judicial, fiscalía, policía, para que la cadena de custodia de prueba pueda funcionar, para que se puedan judicializar los casos y se lleven a un término satisfactorio en caso de comprobarse el delito de la persona a la que se le imputa. El sistema penitenciario está por los suelos, la rehabilitación y reinserción es algo de lo que no se ha hablado, que prácticamente está 0% en nuestro país. Hay que solventar temas de hacinamiento. No podemos nosotros exigir que existan capturas si ya no hay lugares a donde meter a los delincuentes. Y de hecho se han dado 80 pandilleros, dice ahora la publicación en medios, se han dado en los últimos días, lo cual no es que no ha pasado antes, ¿no? Exacto. Grandes capturas, redadas, cantidades enormes de personas hacia el proceso, pero los procesos siempre terminan
dejando gente en libertad. A ver, Mauricio, ¿cómo ve usted todo esto? A mí me parece, esta semana ha sido bastante difícil. Los supuestos toques de queda impuestos por las pandillas en el centro de San Salvador, ciertos o no, porque se manejaba como rumores, la policía dijo que no era cierto, pero la población sí lo asume como cierto. La población entra en pánico, entra en zozobra, y comerciantes cerraron temprano sus puestos de venta. La población se fue del centro a su casa como medida de precaución. Eso muestra un estado de ánimo muy tensionado, es decir, El Salvador está en un estrés demasiado grande. Y con el tema de los procesos de pacificación, ahora se habla de 2 procesos de pacificación, el surgido hace 2 años, el 9 de marzo de 2012, y este nuevo proceso que se está impulsando desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con el concurso de diferentes iglesias y organizaciones. Cualquier esfuerzo que vaya encaminado en procurar reducir los índices de violencia en nuestro país debe verse con optimismo, porque es una muestra de la voluntad que tiene la población de involucrarse en estos procesos. Ver la conferencia episcopal también allí, a Monseñor Gregorio Rosa Chávez, que es una persona muy admirable. Monseñor no se involucra en algo si no está seguro de que eso tenga una buena intención. Es un personaje que brinda, digamos, una buena señal dentro de ese grupo de personas que están participando de esa plática. No han sido otras personas, como el padre Antonio Rodríguez, por ejemplo, de quien cambia de opinión cuando cambia la temperatura. Es decir, hay personas ahí también que dan otro tipo de señales, pero creo que lo que menciona muy bien Rafael es importante, el tema de la prevención y la represión del delito. En cuanto a la represión del delito, la policía pues está en un momento difícil, porque para que los pandilleros les hagan llamadas, ellos van a ver qué está pasando y en esa misma los emboscan. Es decir, el tema del profesionalismo, de la capacidad de la policía, de la capacidad de reacción, está muy complicado. En cuanto a la prevención del delito, identificar la diferencia entre la prevención social del delito, de la violencia, y la prevención que hace la policía como parte de sus funciones, que es una prevención de manera inmediata, que tiende a la prevención cuando ya se tiene una señal de cometimiento de un delito, es decir, es parte de las funciones de la policía. Pero la prevención social de la violencia, hablamos ya de integración, organización y participación de las comunidades en este tema. Hablamos de la atención que se le debe prestar a las relaciones personales, la salud mental y física de las personas, la liberación o la recuperación de territorios, y hablamos de la oportunidad para la sociedad, es decir, para los individuos, para los ciudadanos y para las comunidades. Entonces, en ese tema el Estado tiene mucho que hacer. Juan Pablo. Considero que frente a este tema es necesario ser muy críticos, muy propositivos y muy exigentes. Evaluar el rol del Estado, cuál es la función, si nos está garantizando realmente la seguridad. Luego, muy necesario que estemos unidos todos, ¿verdad? Todo lo bueno frente a los que están tratando de generar mucha tensión, muchos problemas al país y a la ciudadanía. Entonces, por eso es muy importante que la actitud personal de cada uno de nosotros y de nuestros funcionarios, ya sea los alcaldes, los líderes comunales, las ADESCOS, el rol que están jugando, porque hay muchas ADESCOS que no se involucran en estos temas, y es muy necesario que alguien retome la preocupación ciudadana. Hay familias que están sufriendo mucho, y en muchas ocasiones no hacen nada las autoridades si no tocan a uno de ellos, ¿verdad? No le dan tanta importancia si la víctima no es uno de ellos, ¿verdad? Entonces, es muy importante también la actitud de los políticos, ¿verdad? De cualquier color que sean. Por ejemplo, me llama la atención la postura actual de algunos diputados del partido de gobierno, cómo están manejando el tema, ¿verdad? Y cuando en tiempos pasados de alguna manera fueron como tolerantes, ¿verdad? O mejor dicho, justificaban estos problemas en el sentido de que daban a entender que era fruto de necesidades, o incluso lo relacionaban con la pobreza, lo cual ha quedado demostrado, por ejemplo, en otros países donde se ha superado los niveles de pobreza, y los índices de criminalidad también han incrementado. Entonces, de esa manera podemos ver que no necesariamente
la pobreza está relacionada a criminalidad, ¿verdad? Y lo otro también, que en el país mucho estamos culpando de todo lo que pasa a las maras, porque si bien aquí no quiero decir con esto de que ellos no hagan todo lo que se les vincula, pero detrás de esa imagen o de esa impresión también se ocultan otro tipo de delitos, sea crimen organizado, narcotráfico, ¿verdad? Incluso persecución política, ¿verdad? Entonces es muy importante que veamos este asunto con mucho interés y que estemos unidos y que en un momento determinado también retomemos experiencias positivas de otros países, ¿verdad? Porque acá no vamos a venir a inventar las cosas, ¿verdad? Hay ejemplos que se pueden retomar de importantes ciudades donde hemos visto que con el hecho de que comunidades marginales se modernicen y que cambien la imagen, se han mejorado también los índices de criminalidad que han disminuido, ¿verdad? Entonces podríamos trabajar en ese sentido y generando oportunidades, que es lo que más necesitan los jóvenes de este tiempo. Está abierta ya la línea 2556-1800 para que usted también se sume a esta conversación. Pero ¿dónde estamos ahora? Es decir, hablamos de municipios santuarios, hablamos después de territorios libres de violencia, ahora estamos hablando de procesos de pacificación. Estábamos hablando de negociación o ahora hablamos de diálogo. Vamos a dialogar con las maras. Ese es el tema realmente. ¿Dónde consideran ustedes que estamos en este momento como país, como sociedad? Y si entonces es ese diálogo con las maras lo que va a solucionar también este problema de los asesinatos que van en escala. Definitivamente estamos en un limbo y es preocupante que se vea la necesidad de entrar a un diálogo con personas que ahora ya tienen limitados sus derechos por habérseles acreditado un delito por el cual ahora están pagando pena de prisión. O sea, es bien difícil ver la postura del Estado en la que el Estado tiene que bajarse de esa su cúpula que tiene como garante de derechos para los ciudadanos y llegar a negociar con los que ya son declarados delincuentes a través de un proceso judicial. Como que la lógica no funciona, como que vamos a ir a hablar con aquellos a los que ya condenamos y no vamos a hablar con la gente que todavía está afuera, no nos vamos a preocupar por la gente que todavía no ha cometido un delito pero está propensa a hacerlo. Creo que pues las circunstancias han obligado al Estado a hacer esto, y eso creo que también merma el positivismo que puede tener la población. Lo mencionaba Mauricio, el tema de la seguridad subjetiva y la seguridad objetiva. Posiblemente no se ha logrado comprobar que existe toque de queda, pero en el sentimiento de la población que está, mejor me quedo en la casa, cierro, no es el que me pasa. Ahora, lo que está diciendo Rafa es un Estado fallido, pues. Es decir, haber llegado hasta ahí quiere decir que ha sido superada las capacidades del Estado, si tiene que aceptar que hay unas fuerzas que aún teniéndolas dentro de centros penales es más fuerte, más organizada que el mismo Estado. Voy a dejarlo ahí para ya tener llamadas del público. Hola, buenos días. Buenos días. Le escuchamos, bienvenida. Sí, muchas gracias por participar, pero fíjese que quisiera opinar respecto al tema y lo opino como víctima. Mire, siente uno tan duro, siente que no sé nada de voluntad como de seguir viviendo al ver que nadie hace nada por esto. Viera qué tremendo es. Y todos hablan ahí, entre paréntesis, analistas políticos, que me parece que no saben nada del tema, como que no son de este país o de este mundo, quizás, ¿verdad? No lo son, porque es tremendo, le digo yo, que digan que todo bajó. Pues no, aquí estamos, pero terriblemente mal. A lo mejor ustedes no viven en zonas muy exclusivas, quizás, para que nadie se dé cuenta de cómo estamos viviendo. La pobre gente humilde en sus terrenitos, en sus pedacitos de terreno, están acosados, sus gallinas se las llevan, les quitan la fruta, todo. Y mire,
nadie dice nada, nadie dice de que la policía está tremendamente involucrada en eso. Tienen que haber altas autoridades también para que nadie, un montón de abogados, con la disculpa de los muchachos ahí, que están comiendo de esto, apresan a uno y ellos mismos llegan a sacarlos, tal vez mataron 2, 3 y a los 15 días andan libres al año. Es lo más que recibieron en los centros penales. Todo el mundo está involucrado también con las pandillas y nadie dice nada. Le digo, es desesperante, tremendamente desesperante. Muchas gracias. Muy amable, gracias por participar. Y tenga por seguro que aquí no hay salvadoreño que no esté afectado por esta situación. No porque esté en un terreno, en otro, no hay nadie. Todos estamos viviendo una situación de zozobra y de intranquilidad en esta situación, de alguna manera. Y lo bueno es que lo podemos hablar. Por ahora todavía estamos en esto y no debemos de dejar de decir lo que pensamos, y por eso está abierto este espacio. Tenemos otra llamada. Hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Yo realmente considero pues que nosotros todos tenemos que cambiar, todos tenemos que pensar diferente, porque yo he oído a nuestro, ¿cómo se llama?, conductor del programa, cuando estaba diciendo hace 3 días, ¿cómo es posible? Dijo que el presidente de la República está tratando de enjuiciar a 2 diputados porque han hablado mal de él, cuando realmente esa gente que tiene fuego puede decir lo que quiera. Además, el presidente es una persona pública, pero no es así. La verdad es que en cualquier nivel que sea no tienen derecho a hablar mal de nadie, ni mentiras, pues. Entonces, cuando nosotros cambiemos la mentalidad, entonces nosotros vamos a poder decir si realmente vamos caminando bien, pero tenemos que cambiar todo, ¿sí? Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, y en definitiva tomo la palabra por lo que me dice, pero eso es un principio básico de libertad de expresión. El funcionario no puede arremeter contra cualquier ciudadano por lo que le dicen. Está en una posición de poder y por tanto en el derecho de libertad de expresión está siendo sujeto de cualquier evaluación y crítica. Si esa crítica es o no cierto, ese es otro proceso. Pero usar todo el aparato de poder que tiene cada funcionario para ir contra cualquiera que le denuncie en algo públicamente o le critique, eso es una situación compleja, porque posteriormente vamos a ser los ciudadanos, van a ser estos espacios los que se van a cerrar, los que se van a atacar o los que con mucha facilidad cualquiera puede venir y simplemente dejar de existir. Y a posterior ni usted ni yo vamos a poder decir absolutamente nada, como tema aparte dentro de lo que estamos construyendo. Y por tanto esa ha sido mi crítica respecto a ese tema. Vamos a otra llamada. Hola, buenos días. Buenos días, felicidades. Mire, yo solo quiero apoyar la opinión de la señora que habló antes del señor que salió con otra cosa. Sí. Y es que lo que ya dijo, el involucramiento es cierto. Mire, recibe dinero el policía, el abogado y el juez. Entonces ahí estamos ante un problema bien difícil y eso es algo que no podemos taparnos la vista. El otro tema de la reinserción, ¿cómo van a creer ustedes que esta gente va a aceptar $6 diarios trabajando? Y son millones los que reciben, y entonces este señor Mijango es un mediador parcializado. Yo ahí pienso que mientras no se haga justicia no va a haber nada aquí en este país, porque son delincuentes, no hay por qué estar mediando con ellos. Yo no entiendo, ellos van a poner unas condiciones bien difíciles para el presidente y todo, porque lo que están recibiendo no se puede renunciar a ellos, porque es capital que determina la superestructura, determina todo según Marx. Así, gracias. Muy amable, gracias por llamar. En el comunicado emitido por las pandillas el pasado 28 de abril, ellos, en su primer párrafo, el saludo es que le reconocen al actual gobierno, al presidente Funes, como un logro el hecho de haber facilitado el proceso de negociación, dicen ellos, entre pandillas. Aquí se cuestiona si la negociación fue entre gobierno y pandillas, y no solo entre pandillas. Pero bueno, el fiscal dice que el Estado o el gobierno le dio dinero a las pandillas y que con ese dinero incluso se han comprado armas y han utilizado ese dinero para adiestrarse militarmente, aunque el fiscal cometió un error gravísimo. Presentó una fotografía en público que corresponde a una imagen sacada de un video de YouTube que fue publicado el pasado 14 de febrero.
hace unos meses. Es decir, el fiscal, no sé si fue error de él o error de quien le pasó la imagen, pero presentó a 3 supuestos pandilleros. Según el fiscal son pandilleros que están con armas largas y con pasamontañas y todo, y que supuestamente ellos están recibiendo adiestramiento militar. El fiscal ha dicho también que están los pandilleros utilizando las canchas para prepararse militarmente y para adiestrarse. Si el fiscal lo sabe, ¿por qué no actúan? Porque solo lo va a decir a los medios de comunicación. En lugar de decirlo en los medios de comunicación, debería actuar. Pero también el tema de la tregua implica lo que Rafael muy bien decía, cómo el Estado se va a poner a negociar con delincuentes, con personas a las que ya se ha condenado y a las cuales solo hay que tienen que cumplir la pena. Y el Estado debe garantizar la rehabilitación y la reinserción, porque es un mandato constitucional, el Estado debe garantizar eso. Pero no, vamos y tratamos de basar la seguridad pública en compromisos con las pandillas. No, en condiciones, no es así. El tema de la seguridad pública, por supuesto que debe tener otro enfoque y debe atender más a una visión del Estado más allá de las condiciones que puedan establecer las mismas pandillas. Por supuesto que ha quedado demostrado con este proceso de tregua que las pandillas tienen mucho que ver con reducir o aumentar los índices de criminalidad en el país. Durante la tregua se redujo a 5, es decir, la población vio eso como al menos se reduce y el clima más o menos se tranquilizó en el aspecto de los homicidios. Las extorsiones siguieron, como muy bien lo decía Rafael, y otros delitos. Pero al menos en los homicidios las pandillas sí influyen mucho y las pandillas condicionan en un momento determinado cuántos homicidios se van a cometer y cuántos no se van a cometer. Entonces el Estado básicamente está entrando en lo que usted muy bien decía, estamos entrando en un Estado fallido y aquí la población está tratando de tomarse la justicia por sus manos. Aparece este grupo de la sombra negra, por ejemplo, y un diputado dice que legalmente no lo apoya, pero que moralmente sí. Él está haciendo una apología del terrorismo. Es decir, es complicado entrar a ese punto en el que un diputado tenga que decir que moralmente apoya a un grupo que está también al margen de la ley, bueno, como los mismos pandilleros. Y es precisamente el tema más complejo, porque por un lado hemos estado justificando la existencia de grupos irregulares, armados, criminales, y con los que deberíamos dialogar, que son las maras, y aquí está apareciendo otro grupo que bajo ese mismo concepto también te va a reclamar el derecho de que le des oportunidad. Y que va a poner en un fuego cruzado. A dialogar también con la sombra negra porque tiene justificación. Y que va a poner en un fuego cruzado a la población, porque correcto, entre ese conflicto pandilla sombra negra está en medio de la población. Vamos a una pausa. Juan Pablo, vuelvo contigo después. Permítanos brevemente, estamos nuevamente en el Foro Ciudadano. Estamos en nuestro Foro Ciudadano, la línea está abierta, 2556-1800 para usted. El tema con el cual hemos arrancado es la violencia, las maras, la tregua, toda esta situación. Hay un par de temas más que abordar, ojalá nos alcance el tiempo. A ver, Juan Pablo, quería usted... Sí, por ejemplo, considero que nosotros vamos a las urnas a elegir a funcionarios públicos para que nos ayuden a resolver problemas como este que estamos pasando. Entonces, si ellos no cumplen con sus deberes, con su responsabilidad, con los mandatos constitucionales, estamos desprotegidos, ¿verdad? Entonces, si ellos se sientan a dialogar a escondidas, ¿verdad? Cosas a espaldas de nosotros, ese es un problema gravísimo. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos llegado a eso y que lo permitamos? Entonces, arriba los políticos, ellos van buscando sus réditos, ¿verdad? Y las ganancias que quieren transformar ya a la hora de las próximas elecciones, sin siquiera haberse ganado un puesto o haber hecho méritos. Entonces, no podemos nosotros ver como normal lo que está pasando, porque ¿cómo es posible que hayan leyes y leyes para unos y no para otros, ¿verdad? Y que veamos el problema a corto plazo y que no lo veamos completo, que no se puedan poner de acuerdo los partidos en las soluciones más adecuadas, ¿verdad? Que resuelvan el problema por el principio, ¿verdad? Y esto tiene que comenzar a
a tratarse seriamente, no solo porque está de moda. Eso ya no cabe, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estos supuestos comunicados, hay diputados, por ejemplo, veía a Norma Guevara que ella no lo reconoce, ¿verdad? Incluso no le dan ese grado de beligerancia a estos grupos organizados criminales, ¿verdad? Entonces, el punto es qué pretende, ¿verdad? Porque antes sí se lo daban, ¿verdad? Y ahora no, ¿verdad? Entonces, por el otro lado vemos a mediadores que están bien parcializados y como que están más del lado de los delincuentes que del lado de la ciudadanía. Pero ellos están metidos en un problema, en un callejón sin salida, porque si ellos han vendido su alma, como decimos, al final a saber cómo van a salir, y eso es lo que ellos están cuidando, ¿verdad? Entonces, por eso es que vemos entre los mediadores problemas, conflictos como de interés, por sobresalir, por quién tiene la razón, ¿verdad? Entonces, es importante que existan líderes que digan, momento, acá sentémonos, pongámonos de acuerdo todos en qué camino vamos a seguir. No es posible que unos vayan para un lado y otros para otro, ¿verdad? Y mientras tanto que la ciudadanía sigue sufriendo los problemas, ¿verdad?, de extorsiones, que es un problema muy gravísimo, al cual no le han dado demasiada seriedad, ¿verdad? Y es necesario, por ejemplo, evaluar la actitud de cada funcionario, del fiscal general también, ¿verdad? Que él a veces como que él cree tener toda la razón del mundo, cuando en realidad él solo y su institución no va a resolver este problema. Ahora, las voluntades, dicen, se expresan en hechos concretos, es decir, los discursos hay que verlos también en los hechos concretos. Lo concreto ha sido que nunca se le ha dado mayores recursos a la Fiscalía. Al contrario, se han disminuido los recursos. La policía no tiene suficientes recursos. Se quejaban que ni siquiera al polígono de tiro pueden ir a practicar. Ahora que estaban enfrentando esta situación, no tenían ni balas, no tenían equipo, botas, no les habían dado en quién sabe cuánto tiempo. Entonces, al final es una situación de voluntad en el diálogo, esto que estamos armando, o realmente es también de la visión real de no dar los recursos que se necesita para frenar la violencia. Se los dejo ahí en lo que atiendo una llamada, y con eso vamos a terminar el tema. Hola, buenos días. Buenos días, escuchamos. Hola, buenos días. Adelante, adelante. Fíjese que ¿aló? Le estamos escuchando, adelante. Sí, fíjese que sería importante de que mencionaran de que las maras es una herencia de los 20 años de gobierno de Arena, o sea, eso no lo han mencionado. El problema es de que ahorita lo han agarrado de campaña. Por ejemplo, es ridículo, por ejemplo, de que Arena haya agarrado de campaña las maras cuando fue una herencia de ellos. Y por otra parte, lo que usted decía de la libre expresión, o sea, la libre expresión es una cosa, pero la difamación es otra. Por ejemplo, del presidente Funes se dijo de que hasta iba drogado. O sea, eso no es crítica, eso es difamación, y eso es delito aquí y donde sea. Buen día, buen día. Ese es motivo de investigación. Y yo creo que como ciudadano cualquiera puede decir eso de un funcionario, no necesariamente el presidente. Pero eso debió haber generado una investigación, dilucidarse primero cualquier acusación y luego llegar a la difamación, o luego llegar a un proceso que además no necesita de todo esto que se está haciendo en la Asamblea Legislativa, porque al final es una falta que con una multa o un retracto público puede solventarse. El asunto aquí es si nuestros funcionarios todos son probos y si realmente también nuestra justicia es capaz de llegar a todos cuando se le diga y se le acuse de cualquier cosa. ¿Y qué tal si era cierto? Esa es la otra pregunta, ¿no? Porque el presidente tiene un Ferrari, esa fue la otra pregunta que nunca se dilucidó. ¿Por qué todo el mundo pensó en él cuando iba en el vehículo? ¿Y tiene uno o no tiene uno? Ni siquiera eso sabemos a ciencia cierta. ¿Tendrá uno? Por eso empezó desde ahí mi análisis en aquel momento, y no es ese el tema. Pero gracias por las alusiones a eso, que nos da pie a una reflexión sobre el tema de libertad de expresión, que creo yo que es valioso. Perdón.
Yo creo que Rafael ya se ganó un saludo del presidente el día sábado, porque durante su programa saluda a quienes lo han criticado durante la semana. Pero bueno, la libertad de expresión. Más quisiera ganarme que dijera que va a venir a un programa. Ojalá. Porque nunca quiso venir. No aceptó venir. Sí. Bueno, pero el artículo 6 de la Constitución de la República habla de la libertad de expresión y tiene sus límites. Bueno, es un derecho absoluto de decir lo que a mí se me venga en gana de cualquier persona, sea el presidente o sea el amigo que nos está viendo en su casa, cualquier persona. Es decir, yo puedo difundir libremente mis pensamientos y expresarlos siempre y cuando no subvierte el orden público, ni lesione la moral, ni la integridad de la otra persona. Decir que el presidente iba drogado me parece a mí que fue excesivo, y sobre todo porque era un momento de campaña, a lo mejor los ánimos estaban encendidos, pero bueno, es un punto, como usted lo dice, claro, que abre un debate bastante interesante. Así es que bueno, y también lo que se habla acerca de la justicia para todos, o que el sistema judicial funcione bien. Eso es una utopía, hablamos de los recursos. Ojo, yo no estoy defendiendo a Roberto Davison y a Ana Vilma. Ni yo los estoy defendiendo. Me parece que es un proceso correcto que lo procesen también, si es que se considera que tiene esas características. Exactamente, sí tiene. Bueno, pero hablábamos hace un momento de los recursos de la Fiscalía y de la Policía Nacional Civil. Aparte de los recursos, la Policía Nacional Civil tiene un problema de desprestigio ante la población, de la confianza, esa relación entre población y Policía Nacional Civil. No existe confianza, que es un principio fundamental. Las personas no denuncian porque dicen, bueno, si hasta los policías están involucrados en todo esto. El desprestigio en el que la policía está es bastante tremendo también. Entonces debe trabajarse en ese aspecto. Y en cuanto al tema de los recursos, pues ya tiene que ver también con el tema de la capacidad que tiene el Estado de asignar más recursos a las entidades, porque si hablamos de recursos, todas las instituciones necesitan más recursos, desde la cartera de seguridad hasta el Ministerio de Medio Ambiente, o pasando por salud o educación. Todas las carteras del Estado necesitan más recursos. El tema es cómo generar un crecimiento económico que nos permita tener mayores ingresos y de esa manera que el presupuesto se aumente. Es decir, ese es otro tema también bastante complicado. Sí, incluso en el tema ¿No es de prioridades? Es de prioridades y de saber ejecutar, porque se tienen recursos anuales asignados presupuestariamente, pero nunca o casi nunca vemos que una cartera de Estado concreta pueda ejecutar el 90% de ese recurso. Al final queda dinero sobrante que no se pudo utilizar por una mala administración, por una mala planificación dentro de esa cartera de Estado. Entonces es dinero que al final se tiene que reintegrar y vuelve a las arcas del Estado para ser otra vez asignadas. ¿Qué pasa? Eso quiere decir que hubo plata ahí que no se utilizó. Tú mencionabas ejemplos claros, botas, armas, se dice que tienen las mismas armas desde hace 15 años. Entonces, si no se tiene el equipamiento adecuado para poder operar, no se va a poder operar efectivamente. Y eso va a dejar policías muertos, gente civil que en fuego cruzado también muere porque no le pudieron defender, porque no lo pudieron apartar. O sea, son problemas bastante concretos. Me llamó la atención hace un par de días hablando con una persona, me hizo un comentario muy preocupante. Me dice, yo ahora iba pasando por una delegación de la policía y me dio más miedo ir pasando por la delegación de la policía por el temor de que ahí me fueran a caer un par de balazos. Entonces, estamos llegando a un sentimiento de impotencia por parte de la ciudadanía hacia la PNC. Entonces es un tema muy delicado. Con lo que mencionaba el televidente del tema de la herencia de los 20 años, no es defender Arena, pero creo que ya el cassette de nosotros no debería estar con esa frase de los 20 años, sino en la actualidad qué se está haciendo para mejorar, en la actualidad cuáles son los programas que se van a implementar. Ya lastimosamente tendríamos que aceptar los errores de esos 20 años que se cometieron y ver para adelante, porque enfrascarse en poner o señalar a alguien no va a solucionar el problema. Va a solucionarlo que el que está ahora sentado se ponga a trabajar, que ahora como ciudadanos exijamos lo que en esos 20 años posiblemente no exigíamos con tanta beligerancia, ¿verdad? Quiero pasar al tema de Francisco Flores, Juan Pablo, pero hay otras llamadas. Hola, buenos días. A ver, buenos días. Buenos días. Y jóvenes también, siempre veo nuevas caritas y excelentes. Quiero decirles de que cuando la democracia existe, pues tiene que haber expresión, ¿verdad? Y los medios nos tienen que dar cabida, pero también la democracia tiene reglamentos, ¿verdad? En el cual pues uno tiene
que ser recatado y respetar, ¿verdad? De una manera pues que no vaya a la difamación, porque la difamación sinceramente, ahorita hay una ley donde si yo lo difamo a don Rafa o a ustedes, pues también tengo que pedirles perdón a través del medio donde los he difamado, pero eso no se ha visto, porque el perdón pues ya se sabe que es bien difícil y en el cual pues tenemos que hacerlo para que la gente sepa de que ha sido un error de humano. Respecto a la seguridad, quiero decirles que el árbol se corta desde raíz. Aquí solo se poda el árbol y no se llega a la raíz. Cuando un árbol no da buenos frutos hay que quitarlo desde la raíz, valga la redundancia, en el cual la inseguridad es casi internacional y mundial. Mundial no les voy a decir porque hay guerras en otros lugares, pero sinceramente siempre es la pobreza contra la riqueza. Quiero decirles también que es una estructura tremenda internacional donde empecemos con Centroamérica a que los gobiernos se pongan de acuerdo y ponerle coto al tráfico de drogas, ¿verdad? Porque Honduras nos tiene que cuidar a nosotros los Estados Unidos quieren que los cuidemos a ellos, en el cual es un país muy grande, en el cual el 35% de Estados Unidos de habitantes son drogadictos, o sea, consumen drogas. México consume, yo creo que el 24 o el 25% de drogas. Esos países tienen que estar fuertes en seguridad y no permitir de que aquí se nos quede. Por eso ha sido el sede de droga aquí en El Salvador. Por lo tanto, y trabajemos todos, ya en El Salvador completo, en la prevención. Yo quisiera hacerle un llamado a los padres de familia, a las iglesias, al Ministerio de Educación, que no permitamos ya ahorita, señores, yo vivo en una colonia bien popular, donde el niño de 8 años ya está siendo entrenado, y no de las pandillas, no que de su misma familia que vive en ese vínculo familiar, para que el niño ya trabaje con los padres, con los abuelos y con el vecino. Sinceramente, pongámosle coto. Y lo último que les quiero decir, que a mí no me tiene satisfecha el fallo del fiscal. Esto es una falacia en el cual ahí tenemos que empezar a limpiarlo, ahí en las estructuras, y les voy a decir, estamos durmiendo todos en las colonias, en el gobierno, con el enemigo. Ahí está infiltrado lo que es lo ilícito, el crimen organizado y también lo de la droga. Yo les agradezco y pasen feliz día. Muchas gracias, como siempre, por llamarnos. Bueno, podemos cerrar ahí para pasar a lo de Paco Flores. A ver, Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Al fin, dicen, está en Panamá, ya se ha solicitado su captura y que se inicie el proceso. Considero que en buena hora se ha hecho algo, ¿verdad?, de demandarlo, a pesar de que estuvimos mucho tiempo reclamando que eso sucediera. Y después de las gracias que hizo él con la dolarización y todo lo demás oculto que hizo, con más razón, porque a la mayoría de ciudadanos nos afectó con sus decisiones. Eso de alguna manera demuestra ciertos avances en la justicia, ¿verdad?, de que ya no va a ser solo para nosotros los de abajo, sino también para los de arriba, a los cuales tiene que alcanzar la ley, ¿verdad?, y que de verdad se cumpla para todos, ¿verdad?, y no solo para las mayorías. Ojalá que eso sirva de ejemplo también para los demás funcionarios que han hecho este tipo de delitos, ¿verdad?, funcionarios actuales y del pasado, ¿verdad?, porque aquí no vamos a decir que todos son santos, ¿verdad? Ojalá que también los procesos se cumplan, ¿verdad?, a tiempo, y que no permitan que se fugue, ¿verdad?, o que se desaparezca del todo, o que alguien lo proteja, ¿verdad? Es necesario que aparezca y que giren órdenes de captura lo más pronto posible, y que todos nos mantengamos pendientes de qué sucede, ¿verdad? Que la justicia, que los jueces que van a ver el caso también sean muy responsables, ¿verdad? Y que también la Fiscalía cumpla su rol, ¿verdad?, no solo con este caso, sino también tenemos el caso Celenel, ¿verdad?, para que defienda los intereses del Estado, los intereses de todos los salvadoreños. Así es, me parece interesante este caso porque es un precedente, es decir, un hecho inédito en El Salvador, nunca se había
procesado, inició un proceso en contra de un expresidente de la República, lo cual es positivo para la democracia porque esto pone también en el ojo de la población a todos los funcionarios. Cualquier funcionario que utilice de mala forma los recursos públicos, la Fiscalía debe investigarlo y en caso de que haya cometido delito debe procesarlo como se está procesando a Francisco Flores, que él mismo llegó a la comisión a echarse de cabeza, como se dice. Es decir, el fiscal no tenemos que agradecerle nada porque es su trabajo, no lo vamos a felicitar, es parte de su trabajo, él está cumpliendo con el mandato que en la Constitución le establece y para lo que ha sido elegido. Ahora lo que hay que esperar, como lo dice muy bien Juan Pablo, es que el proceso continúe como debe continuar y que Francisco Flores ojalá lo encuentren, porque aquí se habla de que anda en un yate en Panamá y que una expresidenta de Panamá lo está protegiendo. Se dicen tantas cosas. Hay que pedir ayuda a la Policía Internacional, al Interpol, para que nos ayude a localizarlo y que este proceso se continúe y que la población esté muy atento a esto, porque así como se ha investigado a Francisco Flores, es sano que se investigue a todos los expresidentes, los cuales, bueno, antes de Francisco Flores ya no se puede, porque ya prescribieron los delitos, pero que se investigue a Tony Saca, que se investigue a Mauricio Funes, es decir, que se investigue a todos, porque son nuestros dineros, y solo porque es de mi partido y a mí me simpatiza, no voy a decir yo, no, si él es honesto, si él es probo, no, hay que investigarlos a todos, y hay que proponer también una reforma para que los delitos de corrupción no prescriban, que me parece a mí una aberración eso, que prescriban los delitos de corrupción. Exacto, de hecho sí, un hecho sin precedentes, histórico, abona la democracia, estoy totalmente de acuerdo con las posturas expresadas. Ahora debemos también ser muy claros que apenas ha iniciado el proceso, que lastimosamente yo sí veo un error procesal en cuanto a las declaraciones que se vertieron en la Asamblea Legislativa. Creo que no van a surtir mucho efecto dentro del proceso porque no tienen carácter probatorio en sí. Ahora, es muy bueno que la Fiscalía esté reaccionando contra un expresidente, no se había visto una actitud de ningún fiscal, posiblemente con ese parámetro de que tengo que pagar ciertos favores o debo favores, entonces mejor no lo hago. Espero que el fiscal no se quede así. Creo que aquí también entra en colaboración la Corte de Cuentas. Sería ya muy pertinente que empiecen a auditar los fondos manejados dentro del periodo de Tony Saca y que se empiecen a auditar una vez terminado este periodo los fondos manejados por el presidente Funes. Tenemos ya una ley de transparencia. Yo esperaría que no fuese tan necesario que la Corte de Cuentas entrara a investigar obligatoriamente, aunque lo debe de hacer porque es un mandato constitucional, sino que este nuevo presidente sea el que rinda cuentas claras al momento de ejecutar proyectos y al momento de manejar fondos públicos. Ya debemos evolucionar a no que me cuenten las costillas, sino yo exponer qué es lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias, muy amables por habernos acompañado esta mañana. A ustedes también, muy amables por participar de este foro. Todas sus opiniones son bienvenidas, todos sus comentarios son bienvenidos. Aquí no nos vamos a poner a llorar por lo que se dice, salvo cuando no sea un insulto, eso sí no lo permitimos. Lo demás es bienvenido porque es construir democracia, es hablar, es desahogar incluso la misma sociedad sus inquietudes, y para eso está este foro. Los esperamos en el próximo viernes. Terminamos nuestro trabajo de hoy con el proverbio de cierre. En Proverbios 14:8 encontramos esta enseñanza: la sabiduría del hombre hábil consiste en saber a dónde va. La necedad de los tontos los extravía. Feliz fin de semana.